técnico. Ya, bien. Empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, cuando él empezó es la hiperinflación que había, ¿no? Dejado por el gobierno de Alan García. Entonces de ahí la inseguridad, problemas con el terrorismo y todo eso. Bueno, en cuanto a Fujimori, las políticas, ¿no? Que implementó, creo que fue como él cambió, como dice, con el Fujishok, cambió, como dice, la política económica, ¿no? Para poder, como dice, sobrellevar su gobierno. Había mucha inestabilidad económica, social. Ok. La segunda pregunta sería, ¿qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué o no fueron efectivas? Las medidas que adoptó Fujimori fueron efectivas, pero como dice, en su momento la moneda se devaluó totalmente, como dice, a muchos nos afectó, pero creo que fue necesario, porque no había otra manera de que él pudiera, como dice, llevar, ¿no? Su gobierno, el Congreso, todas las instituciones nacionales estaban, como dice, mal. Y privatizó muchas instituciones. No sé qué más se puede abundar ahí. En cuanto al tema de seguridad, ¿no? Se combatió el terrorismo, porque también era otra de las causas que, pues, como ahorita, ¿no? Que estamos. Sí. Hay tanta inseguridad, como dice, que no genera confianza para los inversionistas y todo eso. Okay. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En cuanto a los temas sociales, se implementaron lo que es los vasos de leche, los comedores populares, también ayudó bastante en el agro, con maquinaria, con fertilizantes, en lo que es en provincia, ¿no? Que yo recuerdo más, porque yo en ese entonces vivía en provincia. Hubo bastante apoyo, como dicen, lo que es la agricultura. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Me parece que fue lo mejor que le pudo pasar a Perú, porque no había otra manera. No había otra manera de que se pudiera, como dice, controlar. Fujimori, como dice, tuvo una lucha frontal contra el terrorismo, con lo que es, como dice, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el Sendero Luminoso. Y fue muy buena, a mi parecer, está muy bien lo que hizo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de las campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, a mi parecer fue bueno, porque si bien es cierto el proyecto de planificación familiar y las esterilizaciones no es como muchos dicen, ¿no? Que fueron forzadas. Tal vez hubieron casos aislados, pero no en su totalidad. Porque si bien es cierto, las esterilizaciones se siguieron dando también en el gobierno de Toledo. Entonces no fue una política que digamos que estuviera mala, ¿no? Sino que como en toda cosa y en todo cambio siempre hay, como dicen, puntos buenos y puntos malos. Y yo pienso que estuvo bien, porque ya de verdad estamos sobrepoblados. Imagínense si no hubiera habido eso, ¿cómo estaríamos hoy? Y más con la inmigración y todo lo que tenemos. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en cuanto a lo que es prensa, bueno, se hizo muchas cosas, ¿no? Que había control de la prensa, que la prensa estaba vendida, la verdad, no podría decir exactamente qué fue, pero sí, como se dice, uno tenía acceso, ¿no? A lo que decía la prensa. Antes no había como ahora las redes sociales, ¿no? Que tú te puedes enterar por otras maneras o por medios alternativos. Solamente era con prensa escrita y televisión. Pero
fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? A la caída de Fujimori. Bueno, pues la corrupción. La corrupción. Como dice él. La corrupción, entonces. Bien. Muchas gracias. ¿Podría decir su nombre completo? Yo me llamo Erwin Eversinche González, ¿Cuántos años tiene? 62 años. Ya. ¿Le podría hacer unas preguntas sobre el gobierno de Por Fujimori? supuesto, con mucho gusto. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? El principal problema económico estamos en una total crisis, una hiperinflación. Ya. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Aplicaron el shock. ¿Me podría explicar sobre cómo funciona? Es que yo explico de esa manera. No había justificación que una vela costara más que una tarifa de luz. Entonces eso ocurría porque había hiperinflación. Ya. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Con los comedores populares, el vaso de leche. Ya. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron durante el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas contra el movimiento revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? ¿Qué medidas? No, o sea, si le pareció bien las medidas que se usaron en contra de ellos. Sí, ¿Por qué? correcto. Porque ellos eran uno de los que causaban la crisis económica, social del Perú. Por eso tenía que eliminarse ese aparato. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opina usted sobre esa política? Eso es una mentira. ¿Cómo va a obligar a uno a esterilizar? Ella depende de uno. No es que la ha obligado. Esos que dicen que la han operado a la fuerza, esos hablan pagados por la gente contraria. Pero hay videos donde sí se, No hay sí video, se demostró mentira. y hay mujeres marchando indígenas. No hay video. Que se han pagado, todos son pagados por la otra parte. Ya. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Como todo en gobierno, siempre a la empresa o a la prensa siempre le pagan, ahora que lo que se llama la mermelada, siempre. Eso no es novedad. Ya. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo en el país? Pueden pretender quedarse 5 años más, eso fue su error. Su error. Ese fue su error. Ya, muchas gracias. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, su edad, sexo y nivel educativo? Soy de Lima. Yo nací en Lima, tengo 51 años, estudié aquí en Lima hasta el segundo de secundaria. Mi nombre es Florianín Fernández Garibay. Listo. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? En el tiempo, yo no he vivido eso. En el tiempo de Alan García había colas, muchas colas. Había huelgas, colas, para el arroz, para el azúcar, para el pan, etc. Y cuando entró Fujimori, el expresidente Fujimori, él entró, hizo el Fujichok. Por fin hubo el Fujichok y de los indies pasábamos a los soles. Y claro que él tuvo que hacer muchas cosas, privatizar muchas empresas que estaban deficientes, o sea, caídas. Y él tuvo su opción de privatizar esas empresas, ¿no? Para poder tratar de salir adelante lo que es en la economía. Y también Alan nos dejó con el terrorismo. Y lo que él tuvo que hacer es combatir el terrorismo, ¿no?
Y en el caso de lo que es de las madres que... en- Ya. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivos? En lo que es en la parte de la economía, Fujimori tuvo que, como le digo, ¿no?, privatizar muchas empresas para que él pueda tratar de resolver la parte de la economía, porque estábamos con la superinflación de la economía, ¿no? Y sobre el tema del terrorismo, Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? allá, Fujimori hizo lo que es los comedores populares, se dedicó más a los comedores populares, y ya también hizo planificación familiar y también lo que es en salud, y lo que es también ahí nomás. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya. En el tiempo del terrorismo, Fujimori lo primero que hizo es sacar el ejército. Sacó el ejército para poder combatir el terrorismo. Eso es lo que hizo Fujimori. Quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, en mi caso yo le cuento. Yo en ese tiempo también estaba gestando y di a luz. Bueno, en mi parte, a mí me preguntaron cuántos hijos tenía y si podía yo esterilizarme o hacer una planificación. Entonces, ellos acataron mi punto de vista, ¿no? Le dije que quería yo hacer una planificación familiar, y eso efectivamente los doctores me mandaron a lo que es a una parte que hacen los controles, y me pusieron, bueno, la T, ¿no? Entonces eso me duró, y yo ya después de 5 o 6 años tuve otro hijo, pero claro, yo ya me lo saqué ya la T, ¿no? Pero por lo que yo he estado mirando noticias, dice que en provincias no han respetado eso, lo han hecho, ¿no? Sin medidas. Bueno, en parte yo comprendo, porque han tenido 8, 10 hijos, y en esos tiempos la educación no era tanto como lo de ahora es mucho más superior. ¿En el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Para el país fue un caos, porque él, bueno, pues lo dejó y cerró el Congreso, y él se fue a Japón, y de ahí se fue a Chile, quiso regresar, y ahí es donde lo agarraron, ¿no? Y acá pues lo extraditaron pues acá al Perú. Eso sí fue un caos para nosotros, pues, ¿no? Porque no teníamos el presidente que gobernaba, ¿no? Por eso es que para nosotros fue un caos, ¿no? Y bueno, por lo que tanto han hablado, ¿no? Pero eso para nosotros fue un caos. Buenas noches, me encuentro con el señor Rodolfo, que el día de hoy será nuestro entrevistado, y le haremos unas preguntas acerca del gobierno de Fujimori. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Uno de los principales problemas
que nos dejó fue que el presidente Alan García, la inflación, el terrorismo y el Sendero Luminoso. Y no había esa educación para la gente pobre, para no tener muchos hijos. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? Sí fueron efectivas todo lo que hizo Fujimori, bajó el terrorismo, se implementó también el vaso de leche, los comederos populares para la gente muy extremadamente pobre. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Como le vuelvo a repetir, gracias al presidente Fujimori se hizo el vaso de leche, se combatió el terrorismo, el Sendero Luminoso, y comenzó ya la moneda a estabilizarse. Gracias. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Fue muy bueno. Seguimos. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Estuvo muy buena su idea de Fujimori y su gobierno, porque había extremadamente pobreza, sobre todo como es en provincia. La gente no tenía educación, dieron muy buenas educaciones para poder, las madres familias, las parejas, tenían relaciones, pero no se medían, entonces, ¿quién sufría? Eran los niños, hasta salían de 2, 3 niños. Mucha pobreza, amigo. Ya. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mire, en ese tiempo no había la libertad de la prensa, porque estaban todos, habían del Sendero Luminoso y de Tupac Amaru camuflado, como se podría decir la palabra, y salía a flote, se enteraban ellos cualquier cosa que iba a tomar el gobierno en contra de ese grupo, hasta que se dieron cuenta, entonces comenzaron a restringir a la prensa que no ingresara así mucho. Bueno, ya para pasar a la última pregunta, sería, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ese fue lo peor, que ya a la final estuvo Fujimori con la corrupción, sobre todo de Montesinos. Se descubrió todo lo malo que hacía y se lo llevaba como un apoyo a Fujimori. Se descubrió todo eso, su obra buena que hacía se fue al tacho, pero lamentablemente fue un desastre para el Perú. Gracias, eso sería todo.